El pasado domingo, más de 1 millón de cubanos se acercaron a la Plaza de la Revolución de La Habana para presenciar un concierto del colombiano Juanes. La polémica surgida por la celebración del evento se intensificó cuando el dictador Fidel Castro lo calificó de extraordinario. Esto da solo una idea de la situación que allí viven los ciudadanos. Cuba se encuentra actualmente en la ruina económica y social después de 50 años de dictadura. El gobierno se gasta alrededor de 800 millones de dólares en subvencionar la cartilla de racionamiento y al menos otros 350 en comedores de obreros. Cuba es una sociedad atada de pies y manos. A continuación, les vamos a dejar con un especial que actualiza el ahogo económico, político y social a que se somete la población de Cuba tras 5 décadas de comunismo. Cuba se enfrenta hoy a una de las mayores crisis político-económicas de su historia. Desde que Fidel Castro delegara el poder a su hermano Raúl por problemas de salud en agosto de 2006, algunas reformas muy limitadas han dado una tímida esperanza a los cubanos. La esperanza de un cambio real, pero la situación en la isla sigue siendo agobiante y la ilusión se ahoga. Para empezar, se trata de un régimen aislado geográficamente y confrontado con la mayoría de los países democráticos. Además, una hipotética transición democrática es inconcebible cuando el aparato comunista depende de una familia que concentra tanto poder y de una gerontocracia que se niega a ceder a las presiones extranjeras. La dictadura del Partido Comunista guarda un as en la manga para justificar la crítica situación del pueblo cubano. Se trata del embargo norteamericano, mediante una red propagandística de carteles y medios de comunicación perfectamente hilvanada por toda la isla. Muchos cubanos pican el anzuelo del gobierno y toman conciencia del daño que provoca el bloqueo de Estados Unidos al país. La mayoría, sin embargo, sabe perfectamente que el bloqueo norteamericano no es el obstáculo principal para el desarrollo económico del país, sino que el problema es el inmovilismo del gobierno. Los prorrevolucionarios, generalmente afiliados al Partido Comunista, cercanos al aparato del partido o altos cargos del Ejecutivo, están convencidos de que la entrada de capital norteamericano a la isla supondría una vuelta a comienzos del siglo pasado, cuando todo era controlado por empresas norteamericanas bajo la batuta de los Estados Unidos. De modo que aquí surge la paradoja: no al bloqueo norteamericano, pero tampoco a la libre entrada de capital privado. Orlando Fondevila, de la Fundación Hispano-Cubana, aporta sus razones para aprobar el embargo comercial norteamericano. Me disculparán porque yo sé que aquí hay mucha gente en contra del embargo norteamericano, y yo soy favorable al embargo. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay que darle al régimen ningún tipo de aire ahora para que pueda, porque el régimen no va a cambiar si tiene más recursos. Si tiene más recursos, los va a emplear en más represión, en más control, y no va a cambiar por ello. Cuando gobernaba Franco, la izquierda española, contraria a Franco, no quería que se le diera ningún tipo de ayuda a España. Negrín pedía que sí se incluyera a España en esa ayuda y decía, con Franco nada, con España todo, y decía que era para ayudar, que sí, para ayudar al pueblo español independientemente de Franco. Bueno, lo anatema, lo repudiaron el resto de los socialistas, de los socialistas de entonces, lo repudiaron, y tanto que ni hoy se habla de Negrín. Y es que en Cuba todo es propiedad del Estado. El socialismo es en realidad perfecto. Intervencionismo total e igualdad absoluta. En la pobreza, claro. Sin embargo, la precaria situación de la población ha llevado a pensar que no hay socialismo, sino algo indefinido. La ideología socialista que pinta la televisión o los carteles callejeros no cuaja con la que se aplica en la práctica, y algunos denominan al sistema desesperadamente entramado diabólico. Aunque no es más que eso, socialismo. En julio de 2008, Raúl Castro vaticinó tiempos difíciles para Cuba y atacó el igualitarismo. El dictador aseguró que socialismo es igualdad de oportunidades y no de ingresos, pero allí sucede todo lo contrario. El salario medio es igual para casi todos y roza los 10 euros mensuales. Ernesto Gutiérrez Tamargo nos habla de socialismo y salarios. Si me hablas de Cuba o España, el caso es igual. No puede pretender tener una política salarial elevada, que no la tiene, y por cierto está absolutamente fuera de los cánones de salarios más simples que pueda tener España. O sea, el salario mínimo interprofesional de España es un salario de millonario en Cuba, para entendernos. Por supuesto, sería absurdo. Cuba no tiene ni mucho menos la capacidad de generar una política salarial elevada
manteniendo las mismas conquistas sociales, porque de un lado la tiene que quitar para dársela al otro, o sea, no puede mantener. Y además esas famosas conquistas sociales cada día están en Cuba en peor y en más clara bajada y detrimento de sus estándares, porque ya no tiene recursos para financiarlos y ya fiscalmente el régimen no puede estrangular más, cubano me refiero a estrangular más, al sujeto pasivo tributario que no soporta tanta presión fiscal ni mayor falta de libertades políticas y económicas. Además, la igualdad de oportunidades es inexistente cuando solo los trabajadores del gobierno en general y los funcionarios del Ministerio del Interior en particular disfrutan de unos lujos inaccesibles para la mayoría de la población. Por ejemplo, los agentes de la autoridad tienen acceso a motocicletas Yamaha de un precio desorbitado para el grueso de la población y hacen un uso privado de ellas, aun siendo propiedad del Estado. Las factorías, todas de titularidad pública, son el lugar perfecto para el extraperlo. Los fabricantes de tabaco, los distribuidores de botellas o los empleados de las gasolineras se apropian de pequeñas cantidades que luego venden a precio de oro, muy por encima del coste tasado por el Estado. Esto es lo que ocurre, según el periodista Carlos Alberto Montaner, cuando la población ahogada no tiene otra manera de obtener recursos. No, el sistema socialista, el sistema colectivista, autoritario, de represión de los impulsos creativos de la sociedad, inevitablemente conduce a la pobreza, y algo terrible, que solo lo experimentan las sociedades totalitarias como la de Cuba, y es a la desesperanza. Claro, la supervivencia en estos estados colectivistas solo se consigue sobre la base del delito, de robarle al único productor que hay en el país, que es el Estado, y vender en bolsa negra lo que se le ha robado al Estado, y así sobrevive la gente siempre con un pie puesto en la cárcel. Cuba tiene una cantidad de presos muy grande, y la mayor parte de los presos, el 99% de los presos, hay 250 presos políticos y el resto hasta llegar a 150.000, qué sé yo, son una cantidad de presos tremendos. Son presos comunes, pero son presos comunes porque la sociedad es una sociedad a la que no la dejan producir. Como no la dejan producir, pasan mucho trabajo, y la manera que tienen de aliviar sus penurias es robarle al Estado e intercambiar productos, venderse cosas en el mercado negro, y eso siempre los hace reos de delitos, ¿no? Mientras tanto, el bloqueo consiste en una sanción por parte de Estados Unidos a toda empresa con acciones norteamericanas que mantenga relaciones con la isla. Las transacciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos son inexistentes, pero no obstante la isla caribeña puede comprar en cualquier otro país del mundo, siendo México y Canadá sus socios preferentes. Los cubanos exiliados en España nos explican que el embargo no es más que una excusa inventada por el propio régimen comunista. Así lo asegura Ernesto Gutiérrez Tamargo. El bloqueo norteamericano primero no es bloqueo. En Cuba lo que existe es un embargo comercial, es un embargo financiero, donde Estados Unidos no presta dinero, no presta dinero a entidades financieras cubanas, no permite el tráfico comercial con Cuba y no permite, lógicamente, que exista una relación mercantil y una relación plena entre las empresas de ambos países. Esto está absolutamente prohibido por el embargo, es un embargo. Cuando Cuba estuvo bloqueada, cuando único Cuba ha estado bloqueada en la crisis de los misiles de 1962, que los barcos norteamericanos bloquearon Cuba para impedir la entrada de misiles nucleares soviéticos a Cuba, y que fuese eso un peligro. En el derecho internacional público eso es un peligro de casus belli, cuando un país agrede o pretende agredir con, en este caso concreto, tecnología nuclear a un país vecino. Cuba fue bloqueada únicamente en octubre del año 62 durante 15 días, nada más. Estados Unidos es hoy, a pesar del embargo, el país que más alimentos vende a Cuba. Es decir, uno de los principales socios comerciales y en Cuba compra es a Estados Unidos, porque el embargo permite que Cuba compre alimentos y medicina en Estados Unidos siempre que pague. Tiene que pagar en efectivo. Lo que no le da a Estados Unidos es créditos, porque en definitiva Cuba no paga a nadie los créditos que recibe, entonces Estados Unidos no se va a convertir en una especie no le va a dar una especie de subsidio al régimen cubano para que subsista.